¿Ya estamos? Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Vamos a comenzar con esta actividad que se llama Libros y Democracia, 40 años y nunca más, que hemos organizado entre la editorial y el área de publicaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC y EduBIM, la editorial de la Universidad de Villa María. Es un gusto, una vez más, poder estar coordinando esta actividad entre las dos editoriales, entre varias que ya hemos venido haciendo. En este sentido, además, o sea, ya organizamos alguna otra vez una conmemoración para el Día del Editor Desaparecido y bueno, esta de alguna manera eh, se enlaza con aquella primera actividad en la temática, ¿no? En una preocupación que tenemos las dos universidades y las dos editoriales, ¿no? Por la problemática de los derechos humanos en lo que tiene que ver con la última dictadura militar y las reflexiones que las universidades pueden hacer al respecto. Bueno, aprovecho para agradecer a las autoridades de ambas facultades y también al Museo de Antropología especialmente que nos está dejando transmitir por su canal de YouTube, a las compañeras que están detrás de la transmisión también y que han estado detrás de la difusión y también de los pormenores de la edición de estos dos libros que vamos a presentar hoy. Eh, Uno es el informe escrito, una reedición del informe escrito en 2003 sobre la exhumación realizada por el equipo argentino de antropología forense en el cementerio de San Vicente, y otro titulado Estado de sospecha, cuyo autor es Osvaldo Aguirre y también nos está acompañando hoy. En representación del equipo, ¿no? Y para presentar el informe está con nosotros Anaí Ginarte, que es una de las miembros fundadoras del equipo y que tuvo gran participación y protagonismo en esa exhumación. Así que bueno, nuevamente muchas gracias. Espero que sea una conversación fructífera a partir de la exposición de estos dos libros. Y bueno, le dejo la palabra a Carlos Gácera, que va a presentar el libro de Osvaldo Aguirre. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Mariana, la invitación a darle continuidad a este de colaboración que llevamos, porque esto es lo que se ve, pero hay muchas otras colaboraciones que están en curso entre nuestro sello editorial y el área de publicaciones de la facultad. Un enorme placer también salir por el canal del Museo de Antropología, una institución que queremos mucho. Agradecerle a Osvaldo y a Anaí que nos van a acompañar en esta presentación. Eh, Como editor de Estado de Sospecha, creo que mirando el flyer veía que había como una coincidencia estética en lo negro, ¿no? Esa fuerza que cuando hablamos de dictadura, desaparecido, bueno, de los temas, siempre las fotos en blanco y negro nos traen a la reflexión, ¿no? Cómo poner lo blanco sobre negro, en realidad cómo poner las cosas donde tienen que estar. Osvaldo Aguirre nació en 1964, tiene una enorme trayectoria como periodista, narrador, poeta, gestor de encuentros de poesía, ha escrito libros biográficos y también de ensayos. No voy a hacer un repaso sobre la enorme trayectoria de libros que tiene Osvaldo, de decirles que sí, para nosotros es un honor tener este libro, Estado de Sospecha, Luis María Castellano y el periodismo bajo la dictadura, 1976-1983. Un libro que además de haber recibido
el premio del Fondo Nacional, el apoyo del Fondo Nacional de las Artes. Es un trabajo de investigación en el cual Osvaldo trabajó muchos años para construir este libro, cuyo eje está puesto en el nombre de Luis María Castellano, un periodista rosarino, pero que se expande a una constelación en relación a la dictadura 76-83, que es el periodismo de ese periodo y ese periodismo de aquel periodo, creo yo, es un punto de inflexión del periodismo que también tenemos hoy, ¿no? O por lo menos esa debería ser la reflexión de quien tope con este libro, cómo lo interpela este libro a la luz del periodismo que tenemos hoy. Por supuesto, Osvaldo, además de ser un escritor, es un periodista de larga trayectoria, trabajó en el diario, en muchos diarios, pero durante mucho tiempo estuvo en la capital de Rosario, donde creo que nos conocimos de aquellos años, ¿no? Osvaldo, un gusto que nos acompañes. Te cedo la palabra para que nos cuentes un poco sobre estado de sospecha. Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto también para mí compartir este encuentro, este diálogo. Eh, y bueno, sí, como vos decías, Carlos, en principio el estado de sospecha está referido a la figura de Luis María Castellanos, que fue un periodista de larga trayectoria en los años 70, 80 y principios de los 90. Durante el juicio de las juntas militares fue denunciado como integrante del equipo de prensa de Macera, junto con otros dos periodistas, Guillermo Aronín eh, y Víctor La Peña. Y a partir de ese momento su trayectoria profesional entró en una especie de declive y comenzó a circular por ambientes más marginales del periodismo, ¿no? Eh, Pero bueno, más allá como vos decías también, Carlos, más allá de la figura particular de Castellanos, yo lo que trato de ver es es el periodismo en su conjunto durante la dictadura, ¿no? O sea, antes del golpe y después, durante el golpe, cómo se movieron las empresas, sobre todo en relación al, al diálogo, comillas, con los militares, o sea, el modo en que las empresas y muchos periodistas participaron, ofrecieron su colaboración para los objetivos de la dictadura, digamos, colaboraron activamente en la creación de consenso y en la legitimación de, de la propia dictadura y del propio discurso de la dictadura. A mí me parece interesante para retomar lo que vos decís, Carlos, respecto de las proyecciones, de todo esto en relación al presente, porque hoy, bueno, yo creo que en parte del discurso negacionista que hoy está tan instalado, parte de ese discurso proviene del periodismo de aquella época. Quiero decir, vale la pena recordar que el discurso con que se defendió Macera durante el juicio de las juntas fue redactado por un periodista, por Hugo Lezama, que fue el director del diario Convicción, y que no fue un caso aislado. Lezama, por otra parte, reivindicó haber redactado ese discurso, y por otra parte no fue un caso aislado el de Lezama, sino que Macera particularmente se estuvo siempre rodeado de periodistas, incluso mucho antes del golpe militar, cuando era jefe del Servicio de Informaciones Navales. Entonces, bueno, me parece que me interesó tomar esta historia también porque, bueno, Castellanos fue, a diferencia de otros periodistas que colaboraron con mucha mayor intensidad y con mayor conciencia todavía con la dictadura, a diferencia de esos periodistas castellanos, cayó en el desprestigio, ¿no? Y lo que me parece también es que la condena a algunos periodistas aislados de aquella época nos hace perder de vista el fenómeno más de conjunto, que es, como decía antes, por un lado
el acuerdo de las grandes empresas con la dictadura, con los objetivos de la dictadura, y también el consenso que prestaron muchos periodistas, ¿no? Vos sabés que a raíz de dialogar con otra persona que leyó tu libro, Mm. vos sabés que eh, apenas leí este libro quedé, bueno, le cuento al público que quien toma este libro entra en un tobogán del cual no puede salir porque es de una narración impresionante. Es un viaje a los datos del mal, ¿no? Es decir, es un viaje a quienes estuvieron en las cavernas del poder durante la dictadura, ¿no? Y Osvaldo, que no fue testigo de esto, sino que fue un reconstructor, lo hace con una prosa fabulosa. Dialogando con otra persona sobre este libro, esta reflexión que yo planteaba sobre el periodismo en los tiempos presentes, en esta bisagra, esta otra persona me decía, bueno, dice, hay un momento muy importante donde esto se puede verificar materialmente, que es esa conferencia de prensa muy famosa que hemos visto muchas veces, que es la conferencia de prensa que hace Videla, donde él dice que el desaparecido, que hace con la mano así, el desaparecido no está, ¿no? Es tan terrible y que verdaderamente nos afecta tanto lo que dice Videla ahí, pero que se escapa un detalle que esta persona me la señalaba que volví a ver la conferencia. Ahí hay un periodista que le pregunta sobre los desaparecidos y entonces él trata de definir y le dice, y nosotros, como diciendo, nosotros estamos a salvo de este poder de la desaparición, ¿no? Es decir, como los periodistas entrando en una servidumbre. Yo no lo puedo reconocer al periodista. A lo mejor, Osvaldo, vos viste ese video, no sé si te llamó la atención eso, pero era muy interesante porque allí es como que los periodistas se separaban de ese lugar de la mediación de comunicación que el periodismo tenía que hacer, que era llevar la voz de Videla, la voz de la dictadura, y la única repregunta que hay, ¿no? La única repregunta que hay es una repregunta sobre el lugar de ellos, el lugar, y nosotros, como diciendo, estamos a salvo de esta locura, eh, también dando cuenta de que había como una complicidad, que es un poco lo que este libro eh, Mm. claramente pone en marcha, ¿no? La complicidad. ¿No te referís a la conferencia de prensa, a la intervención de José Ignacio López? Sí, Mm. exactamente. Claro. Sí, sí, hay muchos testimonios escritos. Digo, uno va a la prensa de la época y eso está. Por ejemplo, hay artículos que escribió, no sé, Ramiro de Casas Bellas, por ejemplo, que fue quien quedó a cargo del diario La Opinión cuando fueron detenidos Timerman y Enrique Jara, y que ofrece francamente la colaboración del periodismo con los objetivos de la dictadura. Hoy, bueno, como sabemos, por ese momento que vos describís, Carlos, y esa intervención de José Ignacio López, está, digamos, ha pasado como una especie de momento, como una interpelación del periodismo, ¿no? Al poder militar, como una intervención ejemplar del periodismo. A mí lo que me parece es que esa anécdota y otros episodios del periodismo que fueron elaborados, sobre todo a partir de la recuperación de la democracia como momentos a revalorar del periodismo, o como actitudes rescatables del periodismo hacia la dictadura, tienen que ser también examinados, ¿no? Y matizados,
porque me parece que en general eso también funciona en este sentido de ocultar un poco la responsabilidad y de ocultar este acuerdo, ¿no?, del periodismo de la época con la dictadura. Por eso a mí, por ejemplo, me parece que en este sentido la postura más honesta ha sido desde un principio la de Robert Cox, el editor del Buenos Aires Herald, ¿no?, sobre todo Claro, de su declaración durante el juicio a las juntas, donde él dice que el Herald apoyó a la dictadura, se reconoce eso, que creyó en los objetivos de la dictadura y que eso después se fue desarmando a partir de denuncias que recibían y demás, ¿no? Pero ese reconocimiento que hace Cox no lo ha hecho ningún otro de los grandes medios. así es. Bueno, la última cosa antes Ay, de darle, disculpa, una intervención por favor, relativamente reciente del periodista que ahora se me acaba de ir de vuelta el nombre, José Ignacio López. José Ignacio López, en una entrevista que le hace Piña, hará unos 10 años, una cosa así, donde justamente a mí lo que me llamó la atención, porque coincido con esta reelaboración de ese periodista valiente que le pregunta sobre los desaparecidos y él dice lo contrario, en realidad, ¿no? O sea, a mí me pareció súper interesante porque su reconstrucción sobre sí mismo en ese momento, dice, yo no lo dije de valiente a eso, ¿no? No fue una cosa que yo quería que él dijera algo. Lo dije porque me salió preguntarle eso por la homilía que había tenido el Papa y después me di cuenta de lo que estaba preguntando. Entonces Bueno, también es como tensión a estas cosas, o sea, no es ni bueno ni malo, digamos, José Ignacio López en esa versión del recuerdo que tiene Claro. sobre sí mismo, ¿no? Es como, pero, bueno, yo era esto pero y también esto, digamos, ¿no? Me preocupaba eso, pero al mismo tiempo sabía que no lo tenía que preguntar y en ese momento lo pregunté y dije, ¿qué hice? ¿No? Como, no tiene no me pareció que tuviera como una visión épica de su intervención que se viralizó, diríamos claro, ahora, ¿no? Esa es la imagen, ¿no? Porque ahí Videla hizo consistir algo, ¿no? Del fenómeno que no había dicho tan explícitamente antes, ¿no? Pero es muy interesante lo que pasa con la pregunta y cómo después el campo periodístico se ve a sí mismo a partir de eso, ¿no? claro, y además recordemos, ya te cedo la palabra, Osvaldo, digamos, este tipo no era solamente, no terminó siendo solo un periodista épico, sino que después fue vocero presidencial de Alfonsín, primer gobierno democrático, ¿no? Es decir, digamos, ¿cómo no leer un premio a ese lugar? Digamos, yo al contrario, yo creo que ahí había algo de, más que de valiente, de cagón, ¿no? Es decir, digo, se estaba como refiriendo a cómo zafamos nosotros, ¿no? Bueno, pero digo, independientemente de esto, una línea del libro, Osvaldo lo confesó más de una vez y que eso aparece. El libro se te arma, Osvaldo, cuando unís el camino sobre Luis María Castellanos, ese lugar que es la pecera dentro de la ESMA, y las supuestas, digamos, declaraciones de haber visto los papeles eh, robados a Walsh en la ESMA, y que allí se te arma el libro como en estas dos caras, ¿no? De Walsh, el periodista que había denunciado en una carta central y que me parece que hay que recuperar cada vez más porque impugna el verdadero carácter de la dictadura cívico, eclesiástico, militar, empresarial, o cívico, empresarial, clerical, militar, porque creo que los militares fueron el brazo ejecutor de estos tres sectores de la dictadura, ¿no? Y ahí
producís una contracara muy interesante en el libro, que me gustaría que la explicaras cómo se te hizo la luz Sí. ahí. Sí, bueno, a fines de 1997, Lilia Ferreira y Patricia Walsh, la compañera y la hija de Walsh, hicieron una presentación ante la justicia para que se investigara el destino de los papeles robados a Rodolfo Walsh en su casa de San Vicente al día siguiente de su asesinato, ¿no? Y en ese pedido solicitaron que se convocara a declarar a varios marinos de la ESMA y a estos tres periodistas que mencioné al principio, o sea, Castellanos, La Peña y Aroní, ¿no? Eh, con el dato, digamos, añadido particular en el caso de Castellanos, que había trabajado junto con Rodolfo Walsh en el diario Noticias. El diario Noticias fue un diario que editó Montoneros entre 1973 y 1974, y Castellanos ahí trabajó como redactor en la sección de política, mientras Walsh era el editor de policiales, ¿no? Entonces, Castellanos fue a declarar y ahí, como decís vos, se me empezó a armar un poco en torno a este contrapunto, ¿no? Porque son como dos figuras muy opuestas del periodismo, o sea, por un lado una figura ejemplar, que bueno, todos los que estamos, por lo menos, estamos en periodismo, para muchos nos hemos formado leyendo a Walsh y lo seguimos leyendo, por supuesto. Y por otro lado, una figura completamente opuesta, ¿no? O sea, una figura oscura, ejemplo, digamos, de lo que un periodista no debería ser, ¿no? Podemos decir. Además que hay otra cuestión que yo, digamos, a mí me parece importante dentro del libro, que es la cuestión de la relación también del periodismo y de los periodistas de aquella época y de los primeros tiempos de la democracia con servicios de inteligencia. Eh, yo en el libro Relación que sigo, perdura, digámoslo, sí, seguro, también, ¿no? seguro, Sí, histórico. histórica, histórica. Yo en el libro tomo en ese sentido varias publicaciones que se hicieron después de una vez recuperada la democracia, entre ellas el Semanario del Informador Público, que era dirigido por Jesús Iglesias Rouco y que en aquella época era conocido popularmente como la revista de los servicios, ¿no? Era una revista que exhibía desembosadamente sus contactos con fuentes militares, que anticipó los alzamientos de los Carapintadas, entre otras cuestiones, ¿no? Y que refleja también este vínculo entre periodismo y servicios de inteligencia. Yo entrevisté a varios de los periodistas que, mm, que estuvieron en esa redacción, y además me parece que corresponde también destacarlo porque en este año se cumplen 50 años también de la publicación, de la primera edición del libro de Caso Satanowski, que es un libro de Rocco Walsh que ha tenido menos repercusión quizá que otros como Operación Masacre o Quién mató a Rosendo, pero que es uno de sus grandes libros también. Y que además de estar soberbiamente escrito, aborda puntualmente esta cuestión, ¿no? Referida a las acciones del diario La Razón, pero justamente ese libro tiene un capítulo respecto a las enseñanzas que dejaba esa historia en relación a la relación del periodismo con los servicios de inteligencia, ¿no? Que tiene plena vigencia, ¿no? Y que yo también de alguna forma trato de seguir en el libro al seguir la pista de algunos de estos periodistas que también trabajaron en la CIDE como analistas durante el menemismo, ¿no? Durante la primera época del menemismo, entre ellos el propio Castellano. Bueno, me parece que de la exhumación de estos papeles y de estos Mm. periodistas y la confrontación de estos sótanos, como le decía Alfonsín, los sótanos de la democracia, me parece que está bueno
que hayamos elegido esta presentación junto con el trabajo de exhumación del cementerio San Vicente, ¿no? Ambos libros me parece que de algún modo tratan de exhumar algo, las raíces yo le llamaría las raíces del mal, ¿no? De la banalidad del mal que yace en esta sociedad, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Te cedo la palabra, Mariana, Anaí, para que podamos después hacer un diálogo de este encuentro. Bueno, yo voy a presentar brevemente de qué se trata el informe en tanto libro, digamos, ¿no? En tanto reedición de algo que ya se editó en su momento cuando fue la exhumación en el año 2003. Yana iba a contar un poco más de ese proceso, ¿no? Pero en ese momento parte del proyecto también fue dar a conocer qué se hacía, ¿no? En el cementerio, a quién se había identificado. eh, bueno, para nosotros, digamos, como editorial y para mí en lo personal es un enorme gusto poder reeditarlo y no solamente reeditarlo, sino que sea el primero el primer título de una colección que se llama 40 años de democracia y que lo que busca de alguna manera es volver a poner en circulación materiales que fueron producidos durante todo este tiempo por la facultad en relación a la temática, y también otros que están siendo producidos en la actualidad, buscando de alguna manera construir la memoria de los procesos de democratización en la facultad y en Córdoba durante estos 40 años, ¿no? Y decía que para mí en particular es muy importante que el primer título sea este porque me parece una de las cosas más importantes en las que ha podido intervenir la facultad en relación a poder esto, ¿no? Exhumar, que tiene muchas acepciones, ¿no? Sacar a la luz, dar a conocer, contribuir, ¿no? De alguna manera reparar lo irreparable, ¿no? Que tiene que ver con la desaparición, poder contribuir a acompañar los procesos de exhumación que tan meticulosamente realiza el EAF desde hace también casi 40 años. Y que son tan importantes, ¿no? A veces, sobre todo en estos últimos tiempos, me hago eco de esta preocupación sobre el negacionismo. Ver esas fotos que están en el informe, ¿no? Leer en qué consistió esa exhumación, pero sobre todo son muy impactantes esas fotos de un centenar de esqueletos, ¿no? Emergiendo, ¿no? De la tierra. Eh, yo creo que no da lugar o no debería dar lugar a ningún tipo de negacionismo, ¿no? La imagen en sí misma es muy impactante, ¿no? Y para los que tuvimos el extraño privilegio también de acompañar esa situación, es algo que quedó grabado en nuestra memoria, ¿no? Para siempre. Tanto esa emergencia, ¿no? De la tierra, de esos esqueletos, ¿no? Esa cantidad inimaginable de esqueletos que pueden pertenecer a nuestros familiares, a nuestros compañeros y compañeras, eh, como después lo que eso implica en la identificación y la restitución, ¿no? De esas personas a las cuales se les ha sustraído de una cosa tan elemental como el hecho de su muerte, ¿no? Eh, no podemos pensar en seguir adelante como sociedad si eso todavía sigue, si miles y miles de personas y miles de familias siguen en esa situación, ¿no? Y sin querer abundar más, ese libro tiene una parte que es muy técnica, ¿no? De informe propiamente dicho, y después también algunos artículos periodísticos y algunas reflexiones, ¿no? de profesoras y profesores de la facultad que de alguna manera le otorgan un cierto contexto, ¿no? a la exhumación y que son muy interesantes
de retomar porque la verdad siguen estando completamente vigentes. Y sin más, agradecerte, Anaí, de estar aquí con nosotros. Anaí es parte del equipo argentino de antropología forense desde el principio, desde que eh, aquel mítico principio donde Clay Snow apareció casi de casualidad, ¿no?, en el país y ningún antropólogo con formación lo quería acompañar porque era peligroso todavía y él reclutó a este grupo de jóvenes para trabajar en algo que se transformó en la piedra angular, ¿no?, de la memoria, la verdad y la justicia, no solo en nuestro país, sino en muchos países del mundo donde el equipo ha viajado, ha intervenido y ha contribuido de alguna manera a saber y hacer justicia sobre personas asesinadas en otros regímenes autoritarios similares al nuestro. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo, Anaí, por estar con nosotros y te dejo la palabra para que de alguna manera nos comentes de qué se trata ese informe. Bueno, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes a todos. Yo no estaba desde el principio en el EAF, yo entré unos años después, no soy tan vieja. El que estaba de antes era Darío Olmo. Sé que estabas desde el principio, Sí, el perdón. que estaba desde un principio, y que incluso estaba desde un principio acá en Córdoba, que hubiera sido, no pudo venir lamentablemente, pero también yo llegué un tiempo después. Darío es el que empezó todo el trabajo de investigación y llevó adelante y logró que se pudiera concretar los trabajos en Córdoba, en el cementerio de San Vicente, y quien concretó además el proyecto que dio a luz este libro, que salió, ahora no me acuerdo exactamente el año que se editó, pero que fueron unos pocos ejemplares que se acabaron rápidamente, que se editó gracias en los fondos de la Embajada de Holanda, que también financió el trabajo en el cementerio. Y que es, bueno, como el resumen de todos o de muchos de los trabajos que se hicieron para poder exhumar los restos de esa fosa en el cementerio de San Vicente. Es un libro en el cual intervienen muchos actores distintos, no solamente gente del equipo argentino de antropología forense, que bueno, no es necesario presentar quién es el EAF, ¿no? Pero brevemente es una ONG que trabaja desde el año 84 en las investigaciones sobre las desapariciones durante la dictadura militar, es como surgimos a partir de esa necesidad, aplicando los conocimientos de la antropología para resolver estos problemas. Entonces, el EAF entendió la necesidad de hacer una investigación más amplia, no solamente apuntando a los huesos, para poder identificar a los huesos, entonces a los restos óseos. Entonces, nuestra investigación va tratando de armar un rompecabezas y por eso utiliza los métodos y técnicas también de la antropología social, de la arqueología tradicional y de la antropología biológica para poder abordar el problema íntegramente. Entonces, desde la investigación histórica, desde la antropología social, es que vamos a recuperar toda la información obrante en esas fuentes que también busca Osvaldo, ¿no? Fuentes escritas, archivos históricos, entrevistas con sobrevivientes, con familiares, entrevistas con distintos actores de la sociedad, esas fuentes orales que nos permiten hacer como una reconstrucción. Y a partir de eso, entonces decir, bueno, empezar a hacernos hipótesis, empezar a hacernos preguntas, ¿no? Sí, bueno, ¿dónde están enterrados? ¿Quiénes están enterrados en este lugar? La incógnita puede ser diferente. Por ejemplo, ¿no? En el cementerio de San Vicente teníamos una idea por distintos testimonios que se fueron recuperando de dónde podían estar las fosas, pero no sabíamos quiénes podían estar allí, y eso fue gran parte de la investigación.
Después seguimos investigando en La Perla, y en La Perla es, bueno, tenemos más conocimiento de quiénes pueden ser los que estén enterrados en algún lugar en La Perla, pero no sabemos dónde están las fosas. Entonces, cada trabajo que encaramos tiene problemáticas diferentes, pero con estas tres grandes áreas de investigación, la antropología, la investigación preliminar, que como lo denominamos, la arqueología, la recuperación de los restos y posteriormente el estudio de los restos en el laboratorio para poder tratar de determinar la causa de modo muerte y la posible identificarlos, fueron generadas así a medida que el equipo iba trabajando. Y eso se ve en el libro del cementerio de San Vicente, en este informe, porque está presentado así, pero también se ve cómo es que en esa investigación intervienen actores por fuera del EAF que tienen que ver con toda la sociedad cordobesa, con muchos actores de la universidad que participaron en la investigación histórica, que fueron a las fuentes y fueron a recuperar los libros del cementerio, los libros de la morgue, los libros de hospitales, fichas de historias clínicas de las personas desaparecidas en distintos lugares, o sea, fueron a las fuentes periodísticas, a los distintos diarios, a investigar a ver qué es lo que había, hicieron toda una recuperación, tanto docentes como estudiantes de la universidad, y después algunos desde el Museo de Antropología participaron también en las excavaciones y en el estudio de los huesos después en el laboratorio. También se ve la participación de actores por fuera, distintas ONG, como por ejemplo Arista, que está formado por una organización de gente también que venía de Santa Fe, de familiares y de sobrevivientes. Y después también tenemos la colaboración de donde estoy ahora, que es el Instituto de Medicina Forense, que es parte de la justicia provincial y que a partir de un convenio nos cedió los espacios para que nosotros pudiéramos estudiar los restos en esta tercera etapa del análisis de laboratorio. En la actualidad es el Servicio de Antropología Forense de la Justicia Provincial en el que estoy trabajando yo, y a partir del cual seguimos colaborando con la búsqueda de desaparecidos con el EAF. Pero lo que quiero mencionar es que tanto la justicia federal como la justicia provincial, distintos actores se confluyeron en esta investigación, también en un momento histórico muy particular, que era el año 2003, donde hubo una apertura para poder hacer estas investigaciones, y permitió que incluso la prensa acompañara muy respetuosamente los trabajos que hacía el equipo. Cabe recordar ahora a Ana Mariani, que en ese momento era periodista de La Voz del Interior, y que realizó realmente un seguimiento de los trabajos, pero con un respeto, con una confianza, sobre todo el respeto a los familiares, ¿no? Es decir, porque esto es algo muy duro y fue muy fuerte poder hacerlo. Como decía Mariana, las imágenes son muy impresionantes, incluso hubo toda una discusión que dentro del equipo si íbamos a dar a conocer esas imágenes o no, si éramos dueños de esas imágenes, si nosotros teníamos la autoridad para mostrarlas, o el juzgado, hasta el mismo juzgado tenía la autoridad para mostrarlas o no. Decidimos que sí, pero decidimos que esas imágenes tenían que ser obviamente mostradas con mucho respeto. Entonces, que no fueran el show del horror, sino que, bueno, obviamente no podían dejar de mostrar lo terrible de lo que había sucedido, pero al mismo tiempo tenían que mostrar eso. Y entonces elegimos una serie de imágenes, de fotografías que saqué yo, y que sacó Miguel Nieva también en su momento, en la parte de excavación, que mostraban el horror, pero al mismo tiempo el trabajo que estábamos realizando, el trabajo minucioso, con respeto que estábamos realizando. Y fue importante, creo, porque son evidencias físicas lo que recuperamos. Entonces,
los cuerpos, los restos óseos, que después son identificados, que tienen historia, que tienen familia, que no se pueden negar. Y las fotografías es lo que lo documentaba, entonces no podíamos no mostrarlas. Ya una vez que se identificaban los restos, bueno, ahí los que siempre tienen la decisión sobre qué mostrar y qué no son los familiares, obviamente, y ese es el respeto con el que trabajamos siempre. Pero bueno, les agradezco mucho que hayan reeditado esto, porque me parece que la primera edición se había quedado corta, por lo menos así lo pedían los concurrentes, porque además, también, perdón, no, pero nunca presenté un libro, pero lo que sí sé que generó el trabajo de LEAF en Córdoba, movió a la sociedad más allá que a los familiares que pudieron recuperar los restos de sus seres queridos. Hizo una movida muy importante en esa época. Incluso fue parte, Darío Olmo fue parte de la conformación de la carrera de antropología. Cuando se formó la carrera, fue la primera carrera que tenía una materia de grado de antropología forense. Entonces, se armó, tuvo consecuencias, muchas consecuencias el trabajo del equipo. De hecho, el que yo esté acá nombrada como la primera antropóloga forense dentro de un instituto de medicina forense, que estudio todos los huesos que aparecen en la provincia de Córdoba, tiene mucho que ver con todo esto que sucedió en el año 2003, bueno, que a veces uno no puede dimensionar tanto qué es lo que iba a suceder. No sé si se entendió, si fui muy caótica, discúlpenme. Pero No, bueno, muchas gracias por perfect, editarlo. perfectamente, Anaí, se entendió perfectamente. Bueno, Mariana. No, bueno, este tipo de publicación también y el relato, ¿no? De Anaí te dejan un poco sin, sin mucho más para decir, ¿no? Los invito, la reedición del informe está colgado en internet, en la página del área de publicaciones de la facultad. Está accesible para la descarga, libre y gratuita. Cualquiera puede acceder a la lectura, ¿no? de ese trabajo que, como bien decían ahí, tuvo consecuencias inusitadas, ¿no? También está editado por eso, ¿no? Porque es un insumo de trabajo para todos los antropólogos en formación, ¿no? Y habían PDFs dando vueltas y cosas así, pero bueno, de alguna manera eso también motivó a darle una curaduría, ¿no? Como se merece ese informe, que vuelva a circular de una forma eh, mucho más masiva, si se quiere, ¿no? Y cuidada. Así que bueno, espero que sea una contribución significativa. Este año se cumplieron 20 años también de la exhumación, así que me parece que es oportuno. Las fechas redondas siempre nos traen como a necesidad de recordarnos esos momentos y de recuperar los aprendizajes que se dieron a partir de ahí. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Realmente una presentación de dos materiales en un momento muy clave también para nuestra Argentina, ¿no? Que justamente cuando se cumplan 40 años vamos a estar cambiando un gobierno democrático por otro gobierno democrático, de uno que creía mucho en la democracia a uno que me parece que no cree tanto en la democracia, o por lo menos en la democracia que a algunos nos gustaría que se practicara en nuestro país, ¿no? Así que bueno, debo reconocer, Mariana, la iniciativa de esta actividad conjunta entre nuestros sellos y seguiremos trabajando. Tengo la sensación que los próximos años
vamos a tener que estar muy juntitos, porque van a ser años difíciles, por lo menos para la edición pública, la edición universitaria, como la que representamos nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, Anaí, Osvaldo, Museo de Antropología que está ahí detrás del telón, y a todos, bueno, a las chicas que estuvieron ahí operando y manejando todo lo tecnológico. Agradezco también a Carolina que estuvo preparando también toda la difusión y a María Bella, que es nuestra maquetadora, que hizo un excelente trabajo también con el informe. Así que bueno, muchas gracias a todos y como dice Carlos, estaremos acá con nuevas actividades y nuevos libros que disputen el sentido de la democracia en estos próximos años. Muchas gracias, porque la Gracias. universidad siempre apoyó el trabajo del equipo, desde el museo, desde distintas facultades, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias y espero que estos próximos encuentros se produzcan para seguir dialogando y fortaleciendo esto que podemos hacer. Bueno, muchísimas gracias, y seguimos en contacto. Ahí Paula seguramente desactivará nuestra salida en el canal de YouTube. Muchas gracias.